Tengan un cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer el tema de modalidades de financiamiento bancario y refinanciamiento. Mi grupo de trabajo está conformado por Tito de la Luis, que es mi persona, Tomás Porta, Brigitte y Toribio Quiñones, Margaret. Como el primer punto vamos a hablar sobre el financiamiento bancario. ¿Qué nos dice? Que el financiamiento bancario consiste en la obtención de recursos económicos mediante préstamos otorgados por instituciones, este, en este caso puede ser financieras como bancos o cajas municipales, que permiten que la empresa pueda desarrollar sus actividades, invertir en nuevos proyectos, ampliar su capacidad productiva o cubrir sus necesidades temporales. Como objetivos tenemos que el financiamiento bancario busca cubrir necesidades de capital de trabajo, financiar las compras de maquinarias, equipos, incrementar la producción, expandir operaciones y también asimismo que la empresa pueda crecer. Asimismo tiene características tiene un plazo determinado, genera el pago de intereses, requiere evaluación de crediticia, puede dirigir garantías, debe pagarse mediante cuotas periódicas. Las ventajas tiene que son acceso rápido a recursos financieros, permite pues mantener el control de la empresa, existen diversos productos financieros. Y las desventajas pues pago obligatorio de intereses, riesgo de sobreendeudamiento, exigencia de garantías y puede afectar el flujo de caja. Asimismo, hablaremos sobre la intermediación financiera. La intermediación financiera es el proceso mediante el cual las instituciones financieras captan dinero de personas o empresas que tienen excedentes de recursos, o sea, los ahorristas, y los canalizan hacia quienes necesitan financiamiento, o sea, empresas, familias o el Estado. En otras palabras, los bancos actúan como intermediarios entre quienes ahorran y quienes requieren dinero para invertir o consumirlo en todo caso. Asimismo, pues nos dice que tienen características que se podría decir que el funcionamiento, el proceso sigue 4 etapas. Nos dice que como primera etapa los ahorristas depositan dinero en los bancos, como segundo los bancos administran estos recursos, como tercer punto evalúan los riesgos de solicitantes y 4 otorgan préstamos cobrando los intereses. La importancia nos dice que la intermediación financiera promueve el ahorro, facilita la inversión e incrementa la producción. Asimismo, tenemos dos tipos. En este caso tenemos el tipo de intermediación directa, que nos dice que se realiza en el mercado de valores mediante bonos, acciones u otros instrumentos financieros. Y como intermediación indirecta, pues se realiza mediante bancos financieros, cajas municipales y cooperativas. Modalidades del financiamiento bancario. Hay muchas modalidades de financiamiento bancario, pero en este caso les voy a hablar de 3, que para mí son los más importantes, se podría decir. El préstamo comercial. Se entrega una suma de dinero que debe devolverse en cuotas periódicas con intereses, o el más común, se podría decir en este caso, ¿no? Se utilizan para compra de activos, ampliación del negocio, capital de trabajo. Como segundo punto tenemos el leasing o el leasing financiero. La entidad financiera compra un activo y entrega un alquiler al cliente con opción de compra al finalizar el contrato. Es muy utilizado para adquirir maquinaria, vehículos y equipos industriales. Como tercer punto, el factoring. La empresa vende sus cuentas por cobrar al banco o una empresa especializada para obtener liquidez inmediata. Asimismo, tenemos un tablero de control, o sea, indicadores de endeudamiento, que tenemos 3: el endeudamiento total, endeudamiento patrimonial y cobertura de intereses. Como el primer punto, el endeudamiento total, tenemos la fórmula pasivo total entre activo total, o sea, la más común. Y nos dice que en este caso es la dependencia, ¿no? ¿Qué porcentaje de todo lo que tiene la empresa, o sea, los activos, fue comprado con dinero del banco, o sea, la deuda? El endeudamiento patrimonial, o sea, que el pasivo total entre el patrimonio. En pocas palabras se puede decir o sea, que el riesgo de los dueños. Todo el patrimonio que he inyectado en la empresa, pues indica cuántos soles debe la empresa al banco por cada sol aportado por los propios accionistas. Y por último, la cobertura de intereses, o sea, la utilidad operativa, gastos financieros, capacidad de respiro, evalúa si las ganancias operativas del día a día son suficientes para pagar cómodamente los intereses al banco. Y como último punto tenemos acá la curva del valor de la empresa. O sea, podemos ver acá una curva que tiene que llegar al nivel óptimo, o sea, donde esto de nosotros pagamos menos intereses y también recurrimos a tener mejores ingresos a la empresa. Asimismo, tenemos uno que nos dice como último punto: la deuda no es inherente buena ni mala. El éxito financiero radica en encontrar y mantener el punto del equilibrio óptimo. En la exposición hablaremos sobre la relación deuda-patrimonio, en donde esta es una métrica financiera fundamental que mide qué proporción una empresa o negocio está financiada
con fondos ajenos, que es la deuda, y en comparación con los fondos propios, que es el patrimonio. La relación deuda-patrimonio tiene una fórmula en donde es pasivo total entre patrimonio neto, en donde el pasivo total son las deudas a corto y largo plazo. ¿Cómo interpretaríamos? Menor a uno indica que la empresa utiliza más capital propio que deuda para financiarse. Generalmente consideramos un signo de estabilidad y menor riesgo. Mayor a uno significa que la empresa tiene más deudas que patrimonio neto. Esto representa un mayor riesgo financiero, ya que una parte significativa del negocio está soportada por dinero de terceros, y el ratio negativo ocurre cuando los pasivos superan a los activos, lo que indica un patrimonio neto negativo y serias dificultades financieras. Ahora, el endeudamiento y la retribución de capital. Estos son pilares fundamentales en la estructura financiera. El endeudamiento, que es una financiación ajena, exige el pago de intereses fijos, mientras que la retribución de capital son fondos propios en donde corresponde a los dividendos o ganancias esperadas por los accionistas. El endeudamiento o palanca financiera, esto tiene un impacto por la retribución de capital, en donde se divide en efecto escudo fiscal, en donde los intereses pagados por la deuda son deducibles de impuestos, lo que disminuye el pago de renta y aumenta el flujo de caja libre. El apalancamiento positivo: si la rentabilidad de los activos de la empresa supera la tasa de intereses de la deuda, el excedente aumenta la rentabilidad de los accionistas. El ROE. El riesgo: un endeudamiento excesivo genera mayores costos financieros fijos, aumentando el riesgo de insolvencia. En la retribución de capital o el costo de los accionistas, el capital propio no genera obligación de pago de intereses, pero los inversionistas exigen un rendimiento acorde al riesgo asumido. En el retorno esperado se calcula frecuentemente, como en aquí utilizamos los modelos de CAM, que mide la rentabilidad que el inversor requiere para mantener su dinero en la empresa en lugar de invertir en activos libres de riesgo. El costo de oportunidad: si la empresa no genera la retribución de capital adecuada, los accionistas podrían retirar su inversión y buscar alternativas más rentables. Ahora hablaremos sobre el pago de la deuda, en donde el pago de la deuda es el cumplimiento exacto de la obligación asumida frente a un acreedor. Tenemos modalidades de pago, en donde es el pago total, que es liquidar el saldo adeudado en un solo desembolso; el pago parcial, que es abonar los montos menores de forma periódica hasta completar el saldo; el pago fraccionado o aplazado, que es reestructurar la deuda para pagarla en cuotas mensuales; la dación en pago, que es entregar un bien o sea, un activo o propiedad como forma de pago alternativa cuando no se dispone de efectivo, siempre que el acreedor lo acepte. Las formas de pago: es el efectivo, que es el pago directo con billete y moneda; las transferencias bancarias, en donde es envío de fondos directos entre cuentas bancarias; las tarjetas, en donde puede ser débito, crédito o prepago; los medios digitales, en donde son las billeteras virtuales, que son el Yape, el Plin. Tenemos estrategias, que es el método avalancha, que consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Es la estrategia con la que pagarás menos intereses a largo plazo. Y el método, que es bola de nieve, eso nos sugiere pagar primero las deudas con el saldo más pequeño, dándonos motivación psicológica al eliminar compromisos rápidamente para enfocarnos en lo más grande. De paso con mi compañera. Continuando con la exposición, ahora yo hablaré sobre la amortización de la deuda. Este es el proceso de extinción gradual de un pasivo financiero. Este proceso implica la descomposición de cada pago periódico en dos componentes importantes, empezando por la amortización del principal, que sería la reducción del saldo insoluto, y el pago de intereses. ¿Cuál es la mecánica financiera de la amortización de la deuda? En este caso, la porción destinada a intereses es mayor en los primeros periodos, cuando el saldo de la deuda es elevado.
Conforme se va amortizando el capital, la porción de interés va disminuyendo y la porción de amortización del principal aumenta, manteniendo la suma total inalterable. Como podemos observar, ahí tenemos el modelo matemático y bueno, como aplicación corporativa, este es el estándar en la banca comercial debido a la predictibilidad de los flujos de caja para la empresa deudora y la facilidad de cálculo para la entidad financiera. Ahora, con respecto al plan de pagos de cuotas crecientes, estas cuotas están estructuradas para aumentar progresivamente en el tiempo, ya sea mediante una progresión aritmética, o sea, un aumento por un valor monetario fijo, o geométrica, que sería un aumento por un porcentaje o tasa fija. ¿Cómo es la mecánica financiera de los pagos de cuotas crecientes? En este caso, los pagos iniciales son deliberadamente bajos, lo que permite a la empresa conservar capital de trabajo durante las etapas de inicio o inversión. Ahora, conforme el proyecto madura, los ingresos proyectados se materializan, las cuotas aumentan para amortizar el capital restante. Este plan, por ejemplo, es importante en los project finance y emprendimientos con alta proyección de crecimiento. Eh, Cabe mencionar que su riesgo reside en la dependencia estricta de las proyecciones de ingresos. Si el crecimiento del negocio no se cumple, la empresa podría llegar a enfrentar dificultades graves de solvencia al aumentar la carga de la deuda. Ahora, con respecto al plan de pagos de cuotas decrecientes, bueno, en este caso la amortización del principal se mantiene fija en cada periodo, mientras que el interés se recalcula sobre el saldo insoluto restante. ¿Cuál es la mecánica financiera? Puesto que el saldo de la deuda disminuye de manera lineal, los intereses de vengado son cada vez menores, lo que provoca que la suma de la amortización fija más el interés variable resulte en una cuota total que disminuye periódicamente. Eh, Cabe resaltar que es financieramente eficiente desde la perspectiva del costo total, ya que la rápida reducción del principal minimiza el pago acumulado de intereses. em, Sin embargo, exige que la empresa posea una mayor liquidez en los primeros periodos del préstamo, donde la carga financiera es pues, más elevada, ¿no? Como último punto tenemos el plan de pago de cuotas constantes, la que se caracteriza porque el valor de la cuota total, que engloba tanto el interés como la amortización del principal, permanece invariable durante todo el plazo del crédito. En este caso, la mecánica financiera nos dice que aunque la cuota final es fija, su composición interna cambia en cada periodo, debido a que el interés se calcula sobre el saldo insoluto, en cuál es el monto de deuda pendiente. Al inicio del préstamo, la mayor parte de la cuota se destina al pago de intereses. A medida que avanza el tiempo y el saldo de la deuda disminuye, la porción de interés se reduce y la proporción de amortización del principal aumenta proporcionalmente. Bueno, este tipo de plan de pago proporciona una alta predictibilidad financiera para la empresa, facilitando la gestión de la tesorería, ya que el flujo de salida de efectivo es más constante. Gracias.